¿Aló? ¿Aló, aló? Hola, querida familia, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo pasaron esas fiestas patrias? Bueno, y aprovechando ese ánimo de las fiestas patrias, que todavía no lo he hecho acá en la nueva sede, ¿por qué no nos ponemos de pie, sales de tu asiento y saludas? Felices fiestas patrias, 3, 4 personas que no hayan saludado todavía. ¿Cómo lo pasaron? Bien, bien. Esperábamos verlo ahí en la. ¿Fueron? No, al final fuimos el primer día. Ah, ya nosotros fuimos al segundo. ¿Cuántos terremotos se tomaron en cada estos días? Nada, todos bien portados, todos bien. ¿Ah? Welcome, Mrs. Alejandra. Bienvenida a tu tierra. Qué bueno tenerte nuevamente aquí entre nosotros, Ale. Me contento muchísimo. ¿Cómo están, queridos? ¿Cómo fueron estos días? ¿Pudieron disfrutar un poco? Poco a poco yo voy avanzando y conquistando la cueca. Voy a di mi primer pie de cueca y ahí vamos poco a poco. No tan bien como quisiera, pero ya me atreví, que ya es el paso fundamental, tirarse a la piscina. Ya, ¿qué tal si oramos? Y que el Señor ahí ya está hablando, desde que estamos adorando, desde que llegamos a este lugar. La presencia del Señor es indudable, no solo entre nosotros, sino con nosotros, en nosotros, su Espíritu Santo hablando a cada uno de nosotros. Vamos a orar. Señor Jesucristo, te damos gracias, papá. Gracias por reencontrarnos nuevamente como familia. Gracias, papá, por tu gran amor, tu gran misericordia, porque tú nos has llevado, Señor, a avanzar y conquistar. Gracias porque por tu gracia tú nos has habilitado, Señor, para vencer todo obstáculo en el camino. Y te pido, Señor, que nuestros corazones estén dispuestos, disponibles a escucharte, sabiendo, Señor, que como dice tu palabra, tú tocas a la puerta, tocas a nuestra puerta y quieres dar un banquete con nosotros, Señor. Gracias, Espíritu Santo, y habla, revélate, Señor, como tú quieras hacerlo esta mañana, en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Sabes qué estaba pensando a propósito de lo que quisiera compartir con ustedes hoy, esta mañana? Y me venía esta imagen de las guaguitas, de los bebés. Gracias, Señor, entre nuestra familia, iglesia, hay varias guaguas. Y bueno, y si tú estás aquí hoy, en algún momento de toda nuestra existencia, bueno, de toda la humanidad en realidad, si lograste sobrevivir a esos primeros días, a esas primeras semanas, es porque probablemente alguien cuidó de ti, ¿no? Usualmente el papá, la mamá te cargó, fuimos cargados en brazos de alguien. Alguien nos alimentó porque no nos podíamos valer por nosotros mismos. Y así sucesivamente, en la vida de la guagua va quemando como unas etapas, ¿no? Donde primero son como muy delicaditos, donde tienes que tratarlos como con mucho cariño. Poco a poco ellos se van como incorporando, se van sentando solitos, comienzan a gatear, comienzan a comer un alimento más sólido, y no pura leche. De gatear comienzan ahí a caminar. Y es muy particular, no sé si te has dado cuenta, cuando los bebés, las guaguas comienzan a caminar, está ahí el papá, el adulto, la mamá, y se levanta y trata de dar los primeros pasos y se cae, y tú lo agarras de la mano y lo animas, y te pones como delante de él para que como que él se atreva a dar esos pasos
sabiendo que tiene la certeza, la seguridad de que va a llegar a buen puerto, que están ahí unas manos esperándolo para que no le pase nada. Y pensando en esto, me da cuenta que toda la creación, todo ser viviente, y especialmente nosotros como seres humanos, creyentes o no creyentes, insisto, estamos transversalmente consustanciados. Y cada una de nuestras etapas de vida tiene que ver con avanzar y conquistar. De la guagua recién nacida, como decía, que necesita que lo carguen en brazos, esa guagua comienza a avanzar, esa guagua comienza a conquistar. Y así, si tú te piensas en cada uno de los planos de la vida, de eso se trata. Los estudios, vas pasando de playgroup, pasas a básica, pasas a secundaria. Mis hijos, el año pasado uno estuvo presentando la PAES, este año el otro presenta la PAES, y tienen que ir avanzando y conquistando. Donde tú mires, en cualquier aspecto de la vida, ves este mismo patrón, este mismo paradigma de que pareciera que todo fue diseñado para que avancemos y conquistemos. Y la verdad que cuando vemos el plan de Dios y cuando vemos su palabra, desde el inicio te das cuenta de esta realidad. Y como diría Jesús, ¿cómo eran las cosas al principio? Génesis capítulo 1, versículo 28. Lo quiero compartir contigo. Dice así, imagínate el contexto es esto: Dios está creando los cielos y la tierra. Y luego de esa maravilla, y Dios diciendo, y vio Dios que era bueno, creó los cielos, la tierra, los mares, los ríos, todos los seres vivientes, y nos creó a nosotros. Y mira lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 28. Luego Dios los bendijo, y cuando dice luego Dios los bendijo, se está refiriendo a nosotros, a Adán y a Eva. Y luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todos los animales que corren por el suelo. Dependiendo de la versión bíblica, te vas a encontrar que de pronto en otras versiones bíblicas dicen dominen sobre la creación, dominen sobre la tierra. Es decir, desde el inicio, el plan de Dios tiene que ver con esto. No es que no nos podemos imaginar o pensar en una imagen como que Dios hubiese hecho un resort donde te puso en medio del resort y simplemente iban a venir ángeles a atenderte. No, creó algo extraordinario, precioso, pero nos dio una pega, nos dio una tarea. Nos dio la impronta de tener que avanzar y conquistar en aquello que Él había creado. Y la verdad es que cuando tú lees la palabra en distintos pasajes, libros, Antiguo, Nuevo Testamento, te vas a encontrar permanentemente con esa realidad. Es decir, personajes bíblicos a los que se les da un propósito y los cuales tienen que avanzar y conquistar. Aquí nombré algunos, por razones de tiempo no me voy a detener en la historia de cada uno de ellos, pero simplemente como para que hagas memoria en las historias de ellos y te vas a dar cuenta la historia de Abraham, Jacob, Moisés, Josué, Ruth, Esther, David, Daniel, Pedro, Pablo, Juan, los discípulos de Cristo. Todos ellos, la historia de todos ellos tienen esto en común: tuvieron que avanzar y conquistar. Con sus virtudes, con sus defectos, con sus limitaciones, pero todos ellos recibieron un propósito de parte de Dios que implicaba que tenían que avanzar y conquistar. Esta palabra de conquistar, que la estaba buscando un poco su significado, tiene que ver con esto, de ganar o conseguir algo generalmente con esfuerzo, habilidad o venciendo algunas dificultades. Es decir, no está dado, no está resuelto. Tenemos que movilizarnos. Avanzar supone que estoy aquí de pie, aunque, perdón que suene tan básico, pero yo creo que a veces los conceptos básicos tenemos como que reiterarlos para que, de esto se trata. Avanzar es esto. O sea, avanzar supone que no te puedes quedar en el mismo lugar. Avanzar supone que ese lugar, que aunque te parezca maravilloso y aunque estés muy cómodo,
el Señor te va a estar siempre animando, empujando a que des un paso adelante, a que avances y que conquistes cada vez que vas avanzando. Todos estos personajes bíblicos tienen esto en común y tuvieron esto también en común, que todos ellos, todas las historias de ellos, tuvieron este punto de partida, por decirlo así. Confiaron en quién era Dios y lo que Él les había dicho. Aún siendo historias que pueden ser muy disímiles, muy diferentes, que van dejando mensajes distintos, lo que tienen en común todas estas historias es que todos estos personajes bíblicos que te acabo de nombrar confiaron en quién era Dios, y no solo que confiaron en quién era Dios, sino que confiaron en lo que Él les había dicho. Y por eso fue el nombre, el título de la palabra, de la prédica de hoy, le puso ese nombre, confianza. Y al igual que ellos, al igual que de todos estos personajes bíblicos, y nosotros junto con ellos, llamados también cada uno de nosotros, tanto en lo personal como en lo colectivo, como familia, como iglesia, llamados a avanzar y conquistar, a propósito también de las conferencias proféticas. Ese es el nombre, no es un nombre casual, no es un nombre así por poner un eslogan bonito, sino que tiene que ver con esto, en lo que Dios está haciendo en medio de nuestra iglesia, que nos está llevando a avanzar literalmente. O sea, no sé si te has dado cuenta de eso, literalmente. O sea, en la definición más exacta de la palabra avance, estábamos una cuadra más abajo de la avenida Vitacura, avanzamos en la avenida Vitacura y ahora estamos en una parte de la avenida Vitacura más adelante de la avenida Vitacura. No sé si puede parecer tonto lo que te estoy diciendo, pero todo habla, todos esos detalles habla de lo que Dios está haciendo en medio nuestro. Y cuando te cuento cada uno de estos personajes bíblicos, me encantaría que cada uno de ustedes puedas incluirte en la lista. Nos incluyamos en esta lista de que no solo ellos, no solo Abraham, no solo Moisés, no solo Josué, David, Daniel, etcétera, los discípulos de Cristo, nosotros ahora somos llamados a avanzar y conquistar. Y que para avanzar y conquistar, así como ellos, también nosotros tenemos que saber quién es Dios. Y tenemos que confiar en aquello que Dios nos ha hablado a cada uno de nosotros, tanto en lo personal como iglesia. Sin embargo, la verdad es que confiar no es fácil, ¿verdad? Uno llega, igual vuelvo al ejemplo de la guagua, y desde que llegas a este mundo, pareciera que todo está confabulado para que de alguna u otra manera, por cualquier circunstancia que pase en nuestra vida, tú digas, oye, es muy peligroso confiar. Yo tengo que protegerme, mira lo que me pasó por confiar. Y probablemente si aquí pasáramos todos adelante, seguramente que todos tenemos una historia que produjo en nosotros una raíz, un dolor, un quebranto, una amargura en nuestro corazón, que a partir de allí dejó una herida que nos está impidiendo confiar. Y creemos que el camino de la desconfianza, y de la desconfianza, el resquemor, el temor, el levantar murallas alrededor mío, va a lograr defenderme del mundo hostil que quiere socavar permanentemente el que cada uno de nosotros podamos pararnos en esta confianza. Mira lo que dice, y por favor sígueme en este proverbio, que dice así, el proverbio capítulo 3, versículos 5 al 7. Mira cómo lo dice el escritor a propósito de la confianza. Confía, Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 7. Dice así, confía en el Señor con todo tu corazón. Lo repito, confía en el Señor con todo tu corazón.
no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. Otras versiones dicen por tu propia inteligencia. Quiero repetirlo y que como que se te impregne ahí en tu corazón. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. Marisela en las últimas prédicas dijo algo tremendo que yo no sé si lo captaste y ahí lo guardaste en tu corazón. Yo lo anoté porque efectivamente, y ahí yo me vi retratado también, porque ella nos dijo esto. Más o menos con estas palabras, lo dijo así. Uno de los grandes problemas que nos pasa para poder confiar es que cada uno de nosotros tenemos esta tendencia de que lo que no entendemos, no lo aceptamos. Entonces, si no pasa por ese filtro de mi entendimiento y de decir, lo entendí, ahora entonces lo creo, porque lo entendí. Entonces yo, verdad, lo que le estoy rindiendo culto, a veces sin ser consciente de ello, a lo que le estoy rindiendo culto es a mi propia inteligencia, que es a lo que el proverbio nos está advirtiendo. Yo lo que le estoy rindiendo culto es a mi propia sabiduría. Yo lo que estoy pidiendo en primer lugar es mi propia inteligencia. Y si yo primero tengo que entender, en esa ecuación, ¿dónde queda la fe entonces? Porque si yo primero tengo que entender, ya no hace falta fe. Porque la fe supone que ese entendimiento o no lo tengo o está bastante incompleto. Pero confío en aquel que me está diciendo lo que me está diciendo. Y aquí todos nosotros, y esto para todos los cristianos, no solo de la viña del Padre, todos nosotros nos vamos a enfrentar a esta encrucijada. Antes de avanzar y conquistar, vas a estar en esta encrucijada. Si confío o no confío. Porque a todos nosotros el Señor nos habla. Él habla, es papá. Los papás hablamos. ¿Quiénes son papás y mamás acá? ¿Hablamos? Están aquí los hijos presentes. Hablan los papás, ¿verdad? Aunque no nos guste lo que digan, qué certeza que hablan. Bueno, Dios es igual. Yo a veces oigo esto que a veces suena como muy místico, de que yo no escucho la voz del Señor, que no sé qué. Si yo creo que Dios es Padre, todo papá que yo conozco, mamá que conozco, habla hasta por los codos. Que a nuestros hijos les guste o no les guste es otra cosa. Y muchas veces lo que está detrás de esto, de que yo, no escucho la voz de Dios, y con todo respeto, que en verdad puede ser que estés en ese tránsito, en ese avance y conquista de que comienzas a tener una relación íntima con el Señor y comienzas a escuchar al Señor. Pero muchas veces detrás de esta excusa de decir, es que no escucho la voz del Señor, es que ya yo tengo un entendimiento, ya yo tengo mi propia posición. Y como tengo mi propia posición, no estoy en la parada de escuchar a lo que mi papá me quiere decir. Todos somos hijos aquí, ¿verdad? De algún lugar llegamos, no llegamos, la cigüeña no nos trajo. Bueno, y muchas veces como hijo, como hija, tú tienes ya tu decisión tomada. Y cuando tú tienes tu decisión tomada, ¿tú vas con tu papá, tu mamá a preguntarle qué opina? No, tomas tu decisión nomás. Y tu papá y tu mamá se enteran en el camino, mira mi hija, mi hijo, ¿dónde está? Mira lo que está haciendo. Nos toca ponernos de rodillas, orar por él, por ella, para que el barranco no sea tan... Pero no es que el papá o la mamá no hable, habla. Pero no confiamos en aquello que él o ella nos quiera decir. Y esto no es nuevo, esto está desde Génesis.
Lo que pasó en definitiva, y por razones de tiempo no me voy a detener tanto, pero si lo quieres leer, por favor léelo con detenimiento. Te lo vas a encontrar básicamente, si te puedes leer los 3 primeros capítulos de Génesis. Pero efectivamente en estos capítulos de Génesis te vas a encontrar de cómo fue esta caída, cómo fue esta parada de Eva, de Adán, de comer del fruto que no tenían que haber comido. Y al final, lo que Eva dice, por favor, déjame leértelo, porque bueno, nada mejor que la revelación directa de la palabra. Después de todo, la serpiente habla, etc. Y mira cómo dice aquí, estoy leyendo en la NTV, capítulo 3, versículo 6. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. ¿Y cuál es el previo? Que el Señor había creado dentro de todo lo que había creado un jardín bien especial, el jardín del Edén, donde puso a Adán y Eva, un jardín maravilloso, y en medio de ese jardín puso 2 árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y el mal. ¿Ya? Y la única prohibición, el único límite que Dios puso fue: no comas de este árbol, del conocimiento de lo bueno y de lo malo. Porque si comes del fruto de ese árbol, ciertamente morirás. Pero ¿qué opinó Eva primero y después Adán detrás de ella? Oye, no, esto como que quiero esta sabiduría. Y claro, no lo dice la palabra, pero ¿cuál es, por decirlo de alguna manera, cuál es la otra cara de esa misma moneda? Al decir Eva eso, ¿qué es lo que está diciendo también? Esta restricción que me puso Dios, no confío en ella. Porque lo llamativo de este pasaje, lo he dicho en otras prédicas, lo llamativo de este pasaje no es tanto lo que dice, sino lo que no dice. Porque todos nosotros, al igual que Eva, al igual que Adán, permanentemente vamos a escuchar voces. El punto es porque Eva no fue al Padre, no fue a Dios. ¿Por qué? Con esto que le decía la serpiente, no dijo: ya va, espérate un segundo, ya va, espera, aguántate ahí, serpiente, déjame ir a hablar con Dios. Y vuelvo otra vez a lo que te decía, como hijos, como hijas, todos aquí hijos, hijas. Cuando no vamos a nuestro padre, no vamos a nuestra madre. No es este espíritu adánico, no es este espíritu de Génesis. No es lo mismo al final. Quiero hacer mi propia voluntad. Y por eso no voy, por eso ni siquiera lo confronto. E incluso comienzan a crecer raíces de amargura, porque detrás de esto hay un resentimiento. Eva decide, junto con Adán, que el plan de Dios no es bueno. Esto que Dios diseñó, mira, no, yo creo que hay una mejor manera. E inmediatamente lo primero que se quiebra es la confianza. ¿Y qué fue lo primero que se dieron cuenta Adán y Eva una vez que comieron del fruto? No hay signo de mayor confianza, y esto lo sabemos o deberíamos saberlo 2 personas nada más: los bebés, los niños hasta determinada etapa, y los matrimonios. El signo de mayor confianza es tu poder estar desnudo, desnuda ante otra persona. Eso lo vemos en los niños hasta una corta edad. A un niño, una niña, le da lo mismo si tiene ropa o no tiene ropa. Tú tienes como papá y estarlos cubriendo todo el tiempo. Y luego, en un matrimonio sano, no deberíamos tener tampoco problemas de confianza, de poder mostrarnos desnudos delante de nuestra pareja. Es el signo de mayor confianza. Eso fue lo primero que se perdió. Y claro, es punto para otra prédica, pero yo me puse a pensar. Y a propósito, la pregunta de Dios: ¿quién te dijo que estabas desnudo? No es que Dios no supiera, es que Adán y Eva no tenían ningún parámetro para darse cuenta que estaban desnudos. No había nadie vestido, estaban solo ellos. Entonces la pregunta que hace Dios no es porque Dios se sorprendió, Dios se despertó y ¿qué pasó aquí? Me descubrieron que los había hecho desnudos. No,
veces, ¿quién te puso esa idea? O sea, esto no estaba en el plan original. ¿De dónde sacaste esta definición, este concepto? Y comienza otro plan que nos lleva a Cristo. Porque Cristo quería restaurar, el plan de Cristo en definitiva para todos nosotros es restaurar el plan original. Y por eso oímos a Cristo permanentemente en cada uno de los evangelios, que en los pasajes van pasando, y permanentemente nos está diciendo, no vine a hacer mi propia voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Y no vine a hacer y lo vuelve a repetir, y no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Y nos remata con este capítulo Juan 17, donde nos dice, el Padre y yo, uno somos. Y ora por nosotros y le dice, Señor, así como papá, como tú y yo somos uno solo, que mis discípulos y tú y nosotros seamos uno solo también. Esos son los niveles de confianza. La gran pregunta para cada uno de nosotros es, porque todos nosotros hemos pasado por circunstancias que nos ponen en esta encrucijada y que muchas veces nuestro ser natural nos inclina, y por razones válidas, yo en esto no quiero desmeritar cuáles han sido las circunstancias de la vida de cada uno de nosotros. Sin duda hay dolores en esta vida que hacen que en nuestra humanidad, en nuestras emociones, nuestras hormonas, nos lleven a tomar este camino de la desconfianza. Porque ninguno de nosotros quiere sufrir otro dolor, ninguno de nosotros quiere que nos vuelvan a quebrantar, que nos vuelvan a traicionar. Y buscamos maneras de protegernos. Y creemos que teniendo este grillo encendido, esta desconfianza, esa nos va a advertir para que no nos vuelvan a hacer daño. Esto nos va a advertir para que la próxima vez no vuelva a pasar. Y aunque suene un trabalenguas, ponemos nuestra confianza en la desconfianza. En la capacidad de cada uno de nosotros de poder autoprotegernos. Pero lo que sucede cuando tomamos ese camino es que esto que suponía el plan de Dios, el permanentemente avanzar y conquistar, nos paralizamos. Y viene en medio de nosotros esto que yo llamo el síndrome de Saúl. Saúl, que había sido tomado para que cada uno de nosotros pudiéramos haber aprendido de que en este plan que Dios entregó a Saúl, Saúl, ante la desconfianza, se detuvo. Se detuvo. Y cuando cada uno de nosotros, al igual que el Saúl, tratamos de protegernos, Saúl vino, yo siempre tengo así como que no sé si el Señor, el Espíritu Santo, pero siempre me voy imaginando un poco más. ¿Qué hubiera pasado si Saúl, en vez de haber desconfiado de David, lo hubiese puesto a cargo de todo? Si en vez de Saúl haber parado prácticamente en la locura, defendiéndose de David, hubiese visto en él, no, este es el hombre que nos va a llevar al avance y conquista definitiva. Apenas aquello que apenas comencé yo, David es el hombre. ¿Te imaginas cómo hubiese sido el relato tan distinto? Pero al igual que Saúl, nosotros a veces nos acechan Davises. A veces pasan circunstancias en nuestra vida que creemos horribles, malas, y forma parte del mismo plan de avance y conquista del Señor. Y en vez de avanzar y conquistar, como te digo, nos detenemos. Y muchas veces lo que hacemos, retrocedemos. Porque tú para defenderte haces esto. Retrocedes. El mismo ejemplo que te ponía del bebé, de la guagua, que comienza a caminar. Este bebé, esta guagua, se enfrenta a este dilema. Que él comienza a caminar y se va a golpear. Y todos los que hemos tenido guaguas sabemos que se van a golpear. Pero tú como papá, como mamá, mides ese dolor.
¿En qué sentido? Tú sabes como papá o mamá que ese plan de avance y conquista para ese bebé en ese momento supone, tiene que caminar. No lo quiero seguir cargando. Y tú dices, ya, a ver, pongamos aquí una alfombra, unas almohadas, tal. Se va a caer, pero tiene que hacerlo. Igual es Dios con nosotros. Él sabe que vamos a tener obstáculos. Pero nos ha llenado, nos lo ha hablado Marisela en los 2 últimos domingos sobre esta gracia habilitadora. Nos ha dado la gracia, le ha dado la gracia a ese bebé para que termine caminando a pesar de los obstáculos, a pesar de la frente pegada contra el mueble del living, etcétera. Camina y comienza a sufrir ahí nuestra espalda porque nos agarra la mano, pero forma parte del proceso. Y ya luego de adultos, forma parte del proceso también circunstancias o situaciones que efectivamente tú no dominas. Muchas son autoinfligidas, muchos son dolores, errores, pecados, donde solo nosotros somos los mismos responsables. Pero muchas veces también este mundo está lleno de situaciones y circunstancias que quieren detenernos. Porque así como hay alguien interesado, así como está nuestro Dios, nuestro Padre interesado que avancemos y conquistando, hay alguien interesado que nos detengamos y que retrocedemos y que volvamos a pescar. Hemos hablado estos domingos también de eso. Los discípulos, llenos de susto ante la cruz, volvieron al origen, a pescar. Y al final estas preguntas tan potentes de Jesús a Pedro: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Un trasfondo de ese pasaje se pueden hacer muchas prédicas, pero el trasfondo de ese ¿me amas? Supone en definitiva la misma pregunta, va incluida en esa pregunta: ¿confías? ¿Confías? Y de hecho, no sé si te das cuenta ante la respuesta de Pedro que agrega Jesús. Lo que agrega Jesús es: entonces anda y apacienta mis ovejas. Y vino entonces el Espíritu Santo. Y quiero entregarte este pasaje. Juan capítulo 14, versículo 26. Que dice así, y este es Jesús hablando: sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Es una promesa. Nos está diciendo que nuestro Padre, a través de su Espíritu Santo, siempre nos va a hablar, nos va a recordar quién es Él, nos va a recordar permanentemente cuál es su plan. Y lo que hoy quiero dejarte ahí en tu corazón es que en medio de la encrucijada, del avance y de la conquista, sepas que está este abogado defensor, sepas que ahí está este Padre que su Espíritu te quiere hablar. Y te quiere hablar para que confíes en que el plan sigue siendo avanzar y conquistar. Si piensas por un momento en esta gran comisión de la que habla Mateo al final del Evangelio de Mateo, supone, es tal cual, es el dibujo de la avance y la conquista. Ha podido haber dicho tantas cosas allí Jesús. Ha podido haber dicho: sean unos buenos cristianos, mantengan en paz la familia, sean buenos padres, madres, y estaría bien. Pero no, la gran comisión supone, es todo un desafío. Id, en español antiguo,
en español coloquial, vayan, párate, anda, id y haced. ¿Qué? Discípulos. Bautizándolos. Hay la posibilidad de avanzar y conquistar siendo cristianos y quedarme encerrado en una cáscara y quedarme en el cuarto de mi casa ayunando, orando, adorando, que está bien todas esas disciplinas espirituales extraordinarias, no estoy diciendo que no sean buenas, pero ¿sería solo suficiente eso? ¿Estaría avanzando y conquistando y cumpliendo con esta misión en las cuatro paredes de mi pieza? No, es ir. Y allí te vas a enfrentar con este gran gigante que es vencerte, es vencernos a nosotros mismos. Y todos nuestros prejuicios y todas nuestras desconfianzas para poderme vincular, para poder amar a mi prójimo. Porque ir y hacer discípulos, bautizarlos, supone que me voy, que voy a entregar mi vida por otro. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Déjame aprovechar que mi esposa está dando la clase de viñito y no está por aquí. Como lo que no le gusta a mi pastorcito Andrés, un expediente desclasificado. Calentito el pan, esto fue esta noche. Me dice Macarena, mi esposa, me dice, a propósito de algo que había pasado, y me dice, ya a punto de dormir, me deja esta perla. Y me dice, oye Rafa, la verdad es que nuestro matrimonio es un milagro. Y allí, no sé qué pretendía ella, porque ella se durmió inmediatamente. Y claro, si tú piensas en el matrimonio, los que estamos casados, es una locura. El plan de Dios es que seamos uno solo. O sea, mi mente, mi entendimiento, mi inteligencia, mis neuronas, todo grita, no, no es como yo. Es absolutamente distinta a mí. No es como yo. ¿Cómo es esto, Señor? Y ahí entras en tu encrucijada. O confías en que ese milagro, yo le llamo el milagro en proceso. Pues muchas veces los milagros son como, hoy mismo podemos orar por alguien que tenía un dolor y el dolor se va. ¡Wow! Gracias, Señor. El matrimonio no es así. Los que estamos casados sabemos que no. Pero es el milagro en proceso de irte dando cuenta de que efectivamente en el transcurso de los años Dios va haciendo la obra de convertirte en uno solo delante de su presencia. Pero vas a llegar permanentemente a la misma encrucijada y van a venir las voces a tu mente. No es posible, no confío. Mira todo lo que está pasando. O confías en el plan que Él siempre ha tenido desde la creación del mundo para el hombre y la mujer. Y que tú y yo, a diferencia de Adán y Eva, tenemos este regalo maravilloso. Y la cena del Señor
es signo de eso, de lo que ellos no pudieron hacer. Tú y yo sí lo estamos haciendo todos los meses. Comer del árbol, del fruto del árbol de la vida, que es Cristo mismo. Y en vez de enfocarnos, en vez de quedarnos allí, en querer nosotros dominar, en querer nosotros entender, en querer nosotros tener nuestros propios patrones de confianza, confiar en el que todo lo creó, aunque mi entendimiento no esté ni ahí. Pablo, el que se llamaba Saulo antes, lo dice así. Gálatas, capítulo 2, versículos 20 al 21. Y ya no vivo yo. ¿Qué declaración esta? Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. No rechazo la gracia de Dios, porque si por la ley obtuviera la justicia, entonces en vano murió Cristo. Nos decía Marisela también que la fe toma lo que la gracia otorga, pero en cambio, y esto lo agrego yo, esto es de mi cosecha, la desconfianza, el temor, el resquemor, deja pasar la gracia que toca a nuestra puerta. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. El perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto amor no es un sentimiento, no es una emoción. El perfecto amor es una persona. El perfecto amor es mi Padre. El perfecto amor es Cristo. El perfecto amor es su Espíritu Santo en nosotros. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y su perfecto amor, Él que vive en mí, echa fuera todos estos temores, todas estas raíces de amarguras que quieren que la desconfianza gobierne sobre nuestra vida. Y hoy te invito, hoy te animo a que pongas ahí a sus pies todos tus dolores, todos tus quebrantos, todas las muy buenas razones que tienes para desconfiar. Pero que todas esas muy buenas razones cedan su espacio, desalojen tu habitación para que solo la confianza en Cristo gobierne nuestras vidas. ¿Qué tal si oramos? Y en esta oración, hoy nuestro querido pastor Andrés va a estar orando también por nosotros. Y bueno, los pastores, líderes que quieran orar, puedes salir de tu asiento si quieres pasar adelante para que oremos por ti también. Estamos en familia. Pero vamos a orar para que todo aquello que esté siendo piedra de tropiezo, que te está impidiendo avanzar y conquistar conforme su plan, puedas rendirte y dejarlo ahí a los pies de Cristo. Confía que Él es el alfa y el omega, que Él tiene la última palabra, que Él es el árbol de la vida. Confía en Él. Que aunque sea un pasaje, este momento un poco amargo, ningún dolor, ninguna prueba es más grande que su plan y sus propósitos perfectos y maravillosos para la vida de sus hijos, de sus hijas. Nos dio el derecho de ser llamados así, sus hijos y sus hijas. Oh papá, te damos gracias, Señor, por tu gran amor, tu gran misericordia, por tu infinita paciencia con nosotros, Señor. Y yo te pido, Espíritu Santo, que en este momento, Señor, tú hables a ese corazón quebrantado, a ese corazón dolido, a ese corazón que no está entendiendo lo que está pasando, para que pueda confiar, para que pueda avanzar, para que pueda conquistar.